Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? En este vídeo os traigo recomendaciones de audiolibros y es que claro, yo sé que yo repito contenido de vez en cuando, ¿vale? Y de vez en cuando pues también intento meter algo nuevo. ¿Qué pasa? Que yo vídeos de recomendaciones hago muy poquitos, ¿de acuerdo? Puesto que yo leo, y por lo menos lo intento leer muy variado y claro, pues al final me resulta un poquito complicado hacer un vídeo de top de lecturas de thriller, de romance, de no sé qué, tal y que cual. Y pues tardo mucho en aumentar esas recomendaciones de cierto tipo de libros, de géneros, de lo que sea, ¿de acuerdo? Pero esta vez os traigo para mí un top de audiolibros, que ya sabéis que es algo que no consumo mucho, pero sí de vez en cuando, dependiendo pues de si está Story de oferta o algo así, o si hay algún mes o 2 meses que me ha dado por escuchar muchos audiolibros y aprovecho. Últimamente pues no es así, ¿vale? Así es que he cancelado Story, pero os traigo recomendaciones, en total os traigo 5 recomendaciones de audiolibros, la mayoría están narrados por el propio autor o autora y pues son libros que yo ya en este canal pues os he recomendado, ya sea por la historia en sí, porque me ha encantado, por la narración, por cómo la ha contado el narrador, me ha gustado muchísimo. Pero eso, os vengo aquí a hacer como una mini recopilación, un vídeo aparte sobre audiolibros que a mí me han encantado y que creo que los podéis encontrar todos, si no estoy equivocada, en Nextory o a lo mejor están en Audible, ¿de acuerdo? Pero entre esas dos plataformas están, así es que no me enrollo más, voy a empezar con el vídeo. El primer libro y audiolibro que os voy a recomendar es La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Esto es una especie de biografía, medio autobiografía de Rosa Montero en la que habla sobre la vida de Marie Curie, sobre cómo fue para ella el ser científica en la época en la que vivió, cómo lo llevó de forma profesional, cómo fue su matrimonio, cómo fue su vida desde su más tierna juventud. Y pues también esto lo va a relacionar un poco Rosa Montero con su propia vida, puesto que Marie Curie y Rosa Montero comparten un evento, por desgracia, muy triste y muy doloroso, que es la pérdida de esa persona a la que amaban, que era su marido. Rosa Montero, después de unos años de haber perdido a su pareja, bueno, pues le dieron en lo que es el diario de Marie Curie, en el que la científica narra cómo fue la pérdida de su marido, cómo lo sufrió, cómo le afectó y también otros aspectos de su vida, otros momentos de su vida. Y a raíz de que Rosa Montero llegaron a sus manos el diario de Marie Curie, bueno, pues salió este libro en el que nos habla de su propia vivencia, de su duelo, de cómo le afectó y también de lo que es la vida de la científica, que la verdad es muy interesante. Es una mujer muy importante para la historia de la ciencia, para la historia de la humanidad y que por desgracia creo que se le recuerda muy poco. Creo, si no estoy equivocada, que es la única persona y también mujer que tiene 2 premios Nobel en 2 campos de ciencias. No es la única persona que tiene 2 premios Nobel, hay más personas que tienen 2 premios Nobel, pero no son en campos de ciencia, son a lo mejor uno en ciencia, ya sea en física o química o medicina o cualquiera de estos, y el otro a lo mejor es en otro ámbito pero que no es científico, como por ejemplo el Premio Nobel de la Paz. Ahora mismo no me viene ningún ejemplo, pero sí que lo busqué en su momento y creo recordar que era así. Y Marie Curie, hasta la fecha, si no estoy equivocada, si no estoy errando, es la única persona que tiene 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, lo cual me parece asombroso. Y para los que queráis conocer más de la vida de esta increíble señora, de esta gran mujer y científica, os recomiendo muchísimo La ridícula idea de no volver a verte, en el que a pesar de todo, creo que el eje central es el luto y que fue un libro de sanación para Rosa Montero también. Está narrado por ella misma, le pone muchísimo sentimiento, lo cuenta con muchísimo cariño, puesto que creo que también para ella se nota en su voz, es una historia muy importante y un libro muy importante para ella. Siguiendo con libros que son medio autobiográficos, ahora mismo os voy a recomendar La mala costumbre de Alana S. Portero. Es un libro de una persona trans en el Madrid de la década de los 80, 90 me parece, y pues el libro, lo que es la historia en sí, es ficción,
pero Alana ha dicho que tiene muchos tintes autobiográficos. Es una historia muy triste, muy dolorosa, pero a la vez una historia de valor, de autorreconocimiento, de autosuperación, de convertirte al final en tu propia heroína, de convertirse en una persona fuerte, en una persona que además también busca referentes en otras que son como ellas mismas, puesto que lo que es la comunidad trans, por desgracia, todavía no tiene mucha visibilidad, o por lo menos no tiene toda la visibilidad que tiene otras comunidades. Pero es una comunidad que poquito a poco se va haciendo su hueco, que creo que deberíamos escuchar más historias de gente de esta comunidad. Y Alana ese portero pues cuenta una historia que deja huella, que deja cicatriz. Tiene momentos muy dolorosos, pero también tiene momentos muy tiernos. Y es la historia de una chica que nació siendo chico, pero que ya desde muy temprana edad ve que no encaja en lo que son en lo que es un varón convencional, sobre todo de la época del Madrid de los 80. No sé si es por el barrio Lavapiés o algo o por ahí donde está ambientado, pero es un barrio marginal, es un barrio en el que reina la pobreza, en el que la gente sobrevive como puede, les cuesta llegar a final de mes. Hay gente de todo tipo, hay gente de otras religiones, hay gente de otras razas, hay gente de otros países. Es un barrio en el que hay mucha cultura, es muy multicultural y pues eso también se ve reflejado. También es un barrio muy poco querido en aquella época y hay también una escena en la que eso se puede ver, es una escena en la que hay algo dentro de ti que te hierve de la injusticia, mete el dedo en la llaga. Y pues es bastante frustrante en algunos momentos, pero creo que es una historia muy necesaria que os recomiendo muchísimo. Es un audiolibro que también está narrado por la propia Alana S. Portero, por la propia autora, y creo que lo hace con una delicadeza increíble, lo hace con una cadencia en la voz, lo hace con añoranza, lo hace con nostalgia y pues creo que lo transmite muy bien a través de su voz contando su historia, contando la historia que ella ha escrito y en la que se ve que se ha dejado el corazón. Sigo con novelas autobiográficas, aunque esto en realidad no es una novela, es una autobiografía, ¿vale? Pero bueno, pues es lo que hay y esta vez os voy a recomendar Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Ya os recomendé este audiolibro hace como 2-3 años cuando salió, me puse un poco pesada con él, pero por si acaso se os ha olvidado que esto existe, cosa que lo dudo puesto que Ángel Martín está muy activo en redes, es una persona muy conocida en España, en su momento pues fue humorista en la televisión y ahora pues va por libre y creo que la vida le está funcionando muy bien de esta forma. Su primer libro publicado es Por si las voces vuelven, en el que nos narra su vivencia teniendo un brote psicótico. Ángel Martín, no me acuerdo exactamente en qué año fue, lo siento mucho, pero fue prepandemia, de eso estoy muy segura, tuvo un brote psicótico y gracias a la gente que le rodeaba, a sus amigos, a sus familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, pudo hacer frente a esa enfermedad mental. Nos va a contar cómo lo vivió él, lo que es el inicio de la enfermedad, cómo poquito a poco la gente estaba viendo cosas raras, estaba actuando de forma muy extraña y también nos va a decir lo que él estaba escuchando y viendo en su cabeza, cómo es el mundo a través de la cabeza de una persona con un brote psicótico, las voces que oía, el cómo veía el mundo, cómo percibía los olores, los sabores, los colores, puesto que su mente se tejía ella solita una historia que no tenía sentido si eres una persona que no tiene ningún problema, pero su cabeza sí que lo forzaba a tener todo el sentido del mundo. Y pues para Ángel Martín era algo completamente normal, necesitó mucha ayuda para darse cuenta, para poder superarlo. También nos va a contar un poco las vivencias suyas en el hospital psiquiátrico, de su tratamiento, de su interacción con otros pacientes, de cómo lo trataron y también un poco sobre su proceso de recuperación psicológica.
Para mí es muy interesante, pero a diferencia de los dos audiolibros anteriores que tenían mucho de autobiografía, este es muy, muy, muy divertido, os lo aseguro. Ángel Martín lo cuenta. Una ligereza que parece que te estás tomando una caña en un bar con él y te ha cogido y te ha dicho, mira tío, te voy a contar lo que me ha pasado la semana pasada, porque es que no te lo vas a creer. Está lleno de chistes, está lleno de juego de palabras, es para mí por lo menos es muy divertido. Yo me eché a reír, pero os lo juro, a reír en plena calle de cosas que le habían pasado con el perro sobre todo, de verdad que es que no me lo podía imaginar, que sí, que al final en su cabeza todo eso tenía sentido y pues lo hacía por una razón para él totalmente legítima, pero claro, es que son unas ideas tan alocadas, es muy divertido y al final cuando termina el libro parece que te ha abrazado el corazón, te la ha hecho pasar tan bien que llegas a un momento en el que parece que lo sueltas todo. Todas esas risas, todos esos jajas, en ese momento, en ese último momento, todo tiene un gran peso y te da la sensación de que te ha dado una gran lección, os lo aseguro. Este audiolibro es una auténtica maravilla y a pesar de la historia que en realidad ha sido muy dura para Ángel Martín, te lo pasas súper bien con su narración. Ah, y se me ha olvidado que, bueno, creo que no lo he dicho, pero por si acaso lo comento otra vez, si lo he comentado antes, está narrado por el propio autor, ¿de acuerdo? Ahora os vengo con un audiolibro muy cortito, os lo aseguro, son como unas 3 horas o así, y hoy estoy hablando de Las gratitudes de Delfín de Vigan. Está narrado por Lara Casals y Aleix Peña. Es un libro súper tierno, súper triste, súper doloroso. Lo siento mucho, ¿vale? Os estoy trayendo, la verdad, varios audiolibros que son muy pesados, ¿vale? Pero es que os lo aseguro, son historias increíbles. En la gratitud nos van a contar la historia de Mika, una anciana que por desgracia le ha venido una enfermedad que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, mira que lo dicen veces en el audiolibro, pero no me acuerdo. Pero consiste en que Mika no se acuerda del sentido de las palabras. Hay veces que confunde las palabras y, por ejemplo, para decir de acuerdo, para responder de acuerdo, dice de recuerdo. Se confunde, se lía, en su mente las palabras se mezclan, vuelan, se enredan, no tienen sentido a veces. Y pues vamos a ver esta caída, esta mujer cómo poco a poco se va hundiendo en ese pozo en el que no sabe cómo salir, no sabe cómo volver a ser ella misma. Y vamos a verlo desde dos puntos de vista. Vamos a verlo desde la que ella considera que es su hija y desde el doctor que la trata en el asilo de ancianos. Pero también mientras que nos van contando la historia nos van intercalando capítulos en los que vamos a entrar en la mente de Mika, vamos a ver lo que piensa y cómo ella siente miedo, siente que la están juzgando, siente que la están examinando en todo momento, siente que no da la talla, que no es suficiente y pues eso también está minándola, le está haciendo daño. Es una historia muy dura, muy triste, muy necesaria a mi parecer. Hay veces que nos olvidamos de la gente mayor, de que está ahí, pero siguen estando ahí, tienen mucha sabiduría y también necesitan a veces un poquito de ayuda para continuar, puesto que todavía les quedan muchos años para ser felices. Es una historia que cuando la ves desde el punto de vista de los seres queridos, también te hace muchísimo daño, y hace incluso más daño, puesto que tienes miedo incluso a veces de que eso te pase a ti. No quieres ver a tus seres queridos, a la gente mayor caer en eso, pero existe y pues al final es una historia de lucha, de superación, de guerra, de enfrentarse siempre al futuro, al porvenir e intentar llevarlo de la mejor manera posible. Mika es una auténtica heroína, una auténtica luchadora y Delfín de Vigan de verdad que tiene una pluma que es preciosa, es asombrosa y esta historia de verdad que os va a llegar al corazón, os la recomiendo muchísimo porque además es muy cortita, es un audiolibro que si queréis en una mañana que os ponéis a fregar la casa, os la habéis leído o os ponéis a planchar, la habéis terminado y se os va a quedar en el corazón. Y por último os traigo una novela un poquito más oscura, pero en el sentido de que os voy a hablar de un asesino y estoy hablando de El perfume, historia de un asesino de Patrick Süskind, narrado por, ¿cómo se llama este hombre? Luis Posada, perdón. Es un actor de doblaje, dobla a Johnny Depp, por ejemplo,
y también a Owen Wilson, que seguramente, o sea, os tiene que sonar la voz segurísimo, porque si no habéis escuchado o visto en una película de estos dos actores dobladas al español, yo no sé en qué mundo vivís, ¿de acuerdo? Por lo menos lo que es España. Pero bueno, está narrado por Luis Posada. El perfume es la historia, pues, de un hombre que nació en París, cuando París era un basurero, era una pocilga, era todo insalubre, era todo gérmenes, era todo peste, era todo enfermedades, todo virus, ¿de acuerdo? Y este hombre nace en la más absoluta pobreza, nace en plena calle mientras su madre, que era pescadera, estaba trabajando. La madre se mete bajo la mesa, le da luz y pensando que estaba muerto el bebé, ahí que lo deja en el barro, ¿de acuerdo? Pero este hombre pues sigue vivo, a pesar de que la madre, que era su quinto hijo muerto supuestamente, sigue vivo, empieza a llorar, tiene ganas de vivir, pero es un psicópata. Pero no psicópata en plan Ángel Martín, ¿vale? Sino es un asesino, está enfermo mentalmente y es una persona que poquito a poco va a ir creciendo y ganándose la vida como puede en este París infernal, y va a descubrir el mundo de los olores, más concretamente el mundo de los perfumes. Se va a enamorar de los aromas, de las flores, de esos olores tan elegantes, tan exquisitos, tan dulces que se encuentran en la naturaleza, que están en la gente. Y este amor se va a convertir en obsesión enfermiza. Y es que este hombre, que ahora mismo no sé cómo se llama, me vais a perdonar, pero este hombre se va a acabar convirtiendo en un asesino con tal de satisfacer sus deseos, y es que quiere crear el perfume, el aroma perfecto. Es un viaje muy largo, ¿vale? Va a pasar desde lo más bajo de París a las altas esferas. Es todo un viaje, toda una vida, pero en realidad es bastante corta, puesto que no vemos su vida más allá de un hombre joven, ¿de acuerdo? Y pues lo vemos todo, vamos a ver el París más de los barrios más bajos, el París de la gente trabajadora, el París de las clases altas, de la aristocracia, de todo. Y me gustó muchísimo. Es que lo que es la psicología del personaje me parece tan bien hecha. No le odias, no le odias, le entiendes, ¿vale? Pero sabes que está enfermo, sabes que lo que está haciendo está mal, sin embargo no llegas a odiarle, incluso, como he dicho, llegas a entenderle, ¿vale? Ese amor, esa obsesión, esa devoción hacia los olores. Está increíble el libro, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Luis Posada es un gran narrador. Y si no habéis leído el libro o no habéis escuchado el audiolibro y sois más a lo mejor del cine, os recomiendo también muchísimo la adaptación al cine del perfume. Está increíblemente bien. No me acuerdo del todo de la adaptación de la película, pero está muy, muy guay. Hay momentos que sí que recuerdo que están adaptados directamente del libro y están súper bien hechos. Así es que, si no habéis leído el libro, yo os recomiendo el audiolibro si no tenéis tiempo para leerlo, para que os lo pongáis en el gimnasio mientras hacéis ejercicio, o si no, también os recomiendo la película, que es una gran obra maestra. Y hasta aquí las recomendaciones de audiolibro. Espero que os hayáis apuntado a alguna. Por ejemplo, como es Las gratitudes de Delfín de Vigan, lo leí este verano, lo escuché este verano, y pues es una lectura reciente, pero hay otras que hace ya tiempo que las escuché, y pues si sois nuevos por aquí, pues que sepáis que tenéis mi visto bueno, ¿vale? Para que le deis oportunidades a esta historia, porque valen muchísimo la pena. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, suscribiros para no perderos más contenido, y nos vemos en el próximo vídeo con más contenido, ¿de acuerdo? Que espero también que lo disfrutéis y que estéis teniendo muy buena semana. Sayonara.